Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Enrique Rojas Franco por la invitación inmerecida, porque ha llamado a estos simposios o a estas 3 sesiones del simposio realmente a gigantes del derecho procesal en todas las áreas o vertientes para analizar un tema relacionado con el derecho procesal. Y por supuesto que solamente siendo un gigante como él, pudo haber convocado esta playa de grandes juristas. Entonces agradecer a don Enrique y después compartir, para mí es un honor, con don Manrique Jiménez, con quien me une un gran afecto. Coincidimos de su regreso a España, antes de que yo partiera también. El primer trabajo que tuvimos los dos, ya en Costa Rica, de regreso de su doctorado. Y entonces contábamos algunas anécdotas de esas vivencias, y claro, éramos los dos unos chiquillos, ¿verdad?, de 20 y algo de años, no quisiera contarles, y fuimos aprendiendo mucho sobre la marcha, y eran cosas muy impresionantes y unos grandes desafíos, porque él venía con todo el bagaje y toda la base teórica a la par del gran maestro don Jesús González Pérez, y aplicar esa forma. Recuerdo un famoso caso que él ganó del diferencial cambiario, y cuando ya obtuvo la sentencia duramos como 5 cafés discutiendo cómo ejecutar esa sentencia, porque no entendíamos lógicamente errores de juventud. Pues para mí es un gran honor recordar esto y estar presente. Y por supuesto que comparto con don Enrique que los que están acá son los que nos hacen felices, lastimosamente que no nos acompañe más gente. Cuando don Enrique me habló, para entrar en tema, de conversar el tema de medidas cautelares en el proceso civil, me recordó una de las grandes discusiones que tuvimos con la redacción del Código General del Proceso. Como ustedes saben, esta gran reforma procesal de los últimos 20 años, que arranca con el Código Procesal Contencioso Administrativo en el 2008, en realidad empieza en 1999, cuando don Ricardo Celedón, gran amigo común con don Enrique, en el año 98 específicamente, luego en el 99, toma la idea de hacer un Código General del Proceso. Y entonces me encargó a mí la investigación del tema de las medidas cautelares. Claro, buscamos toda la información del derecho comparado para fortalecer el tema de las medidas cautelares, porque en todas las materias había tan poca previsión normativa que la figura era prácticamente inexistente. Tal era el caso del contencioso, con el incidente de suspensión del acto, la gran obra que ha escrito durante ya 25 años don Enrique, que la acaba de actualizar, ya está a la venta, haciéndole propaganda. Y en todas las materias era lo mismo. Examinábamos civil tenía 5 artículos muy mal concebidos, muy mal desarrollados, estoy hablando del Código del 89, agrario era lo mismo, familia era lo mismo, no había una sistemática. Entonces, acordamos la comisión redactora, que en ese momento estaba conformada por don Ricardo Celedón, don Rodrigo Montenegro y quien les habla, de hacer un capítulo completo, una teoría general de las medidas cautelares. Entonces, nos dimos la tarea de investigar qué era lo que había que contemplar en un código moderno sobre el tema. Y esa fue la razón por la cual luego surge la comisión redactora del Código Contencioso, en la que estuvo Manrique y los 3 compañeros que la integraron, e hicieron un buen trabajo. El capítulo de medidas cautelares del contencioso, me atrevería a decir que es en su materia, uno de los códigos de más avanzada en el mundo, con unas previsiones impresionantes, la medida cautelar provisionalísima, la eliminación de la cautela, el régimen recursivo, el sistema de oral para la discusión de la medida, la prueba, la evacuación de la prueba y el dictado inmediato de la resolución
y todo lo que conocemos. Bueno, lamentablemente en la práctica, como decía don Enrique, ha venido al traste aquella visión que tuvo la Comisión Redactora del Contencioso. Volviendo al civil, entonces nosotros aprendimos de lo que había hecho el contencioso y ampliamos, porque dichosamente para nosotros las medidas cautelares en materia civil habían sufrido un gran desarrollo en el derecho comparado. Italia, a mediados de los 90, una comisión integrada por 3 grandes profesores, el profesor Andrea Proto Pisani, el profesor Consolo y el profesor Michele Tarufo, habían ideado una reforma que se hizo efectiva en el año 96. Alemania también, en materia civil, la ZPO alemana hace en el 99 y en el 2004 una profunda reforma en el tema de medidas cautelares, y en Latinoamérica tenemos el Código General del Proceso y el proyecto del Código brasileño del año 99 también, que fue promulgado y entró en vigencia en el 2015, también tenían una amplia previsión normativa. Y aquí hay que reconocer también a los argentinos, porque los argentinos, a partir de reformas puntuales del Código Procesal Civil de la Nación del año 72, habían introducido grandes institutos a la medida, incluso habían llegado, y en esto muy de la mano con los italianos, a regular unas figuras mucho más modernas como la tutela autosatisfactiva o bien la tutela anticipatoria, que ellos son en nuestro subcontinente los pioneros de ambas figuras. Los italianos habían hecho lo mismo en el año 96. Entonces, todas estas ideas, este cuadro normativo comparado, los aportes de la doctrina comparada especialmente, nos llevaron entonces a desarrollar un capítulo muy completo, yo diría que estoy seguro que va a servir de apoyo, por ejemplo, en materia contenciosa como complemento, en lo que sea compatible, para una nueva justicia cautelar, si se puede llamar de esa manera. Entonces, para no entrar... no detenernos en temas, quería hacer esa referencia, en temas tan generales, porque lo que me han llamado es hablar sobre el tema concreto. Hay que decir que dentro de las ideas que contiene el código, que ya ha entrado en vigencia, como todos sabemos, es que son admisibles en cualquier tipo de proceso. Dejamos la discusión de si era solo en procesos declarativos o de conocimiento, y la norma señala expresamente que son admisibles en cualquier tipo de proceso. Incluso puede ser un proceso de ejecución hipotecaria. Pónganse a pensar, el deudor que está dañando la garantía o la ha abandonado en un proceso de esa naturaleza, se podría otorgar una medida cautelar. En cualquier estado del proceso, dice la norma, con lo cual se permite las medidas cautelares incluso en fase de ejecución de sentencia o en un proceso de ejecución pura, como son los hipotecarios y el prendario. También la norma resuelve una discusión teórica, ¿verdad? Porque como ustedes sabrán, las discusiones teóricas luego tienen que pasarse a un cuerpo normativo de carácter más objetivo y evitar las discusiones que pudieran suscitar teóricamente una figura como esta, tan compleja. De manera entonces que nos decidimos que tanto actor como futuro demandado podían presentar o plantear medidas cautelares, incluso sin necesidad de haber iniciado el proceso, basta que sea potencial. Otra regla muy importante que introduce el Código es el principio de responsabilidad del peticionante de las medidas cautelares. En materia contenciosa, por ejemplo, no hay un desarrollo adecuado sobre la responsabilidad del peticionante cuando hay abuso con las medidas cautelares. Nosotros sí nos cuidamos, con lo cual lo que se pretende es que quien pida las medidas cautelares esté seguro de los presupuestos y de los elementos y de su justificación, porque de lo contrario, para evitar el abuso con ellas, podría incurrir en responsabilidad. Incluso vean qué interesante la innovación que introduce el Código, que no se necesita contrademanda para condenar al actor que ha pedido unas medidas cautelares, que luego le rechazan la demanda y se determina que las medidas cautelares eran abusivas o infundadas.
sin necesidad de contrademanda, se le puede condenar al pago de los daños y perjuicios por la medida cautelar formulada. El Código amplía, esto es un debate doctrinal que arranca con Calamandrei en una obra clásica escrita en 1922 sobre las medidas cautelares en su versión original italiana, es traducida en el año 44 por Sentis Melendo, y Calamandrei trató en esta obra de desarrollar el objeto de lo que debían ser las medidas cautelares y dentro de ellos las legislaciones a partir de la obra de Calamandrei, incluyendo el Código italiano del año 42, lo fue delimitando. Nosotros agarramos y ampliamos el espectro, de manera entonces que decimos en el Código, y con esto también me parece que puede ser una herramienta muy útil a los jueces contenciosos, porque ampliamos y dice, cuando exista peligro de pérdida, cuando exista peligro de alteración, cuando exista un daño actual o potencial al derecho del que reclama la medida cautelar, cuando exista un interés jurídicamente relevante, dice la norma, o solo para asegurar los resultados de la futura sentencia, que como decía don Enrique, si uno obtiene una medida cautelar, aunque el proceso dure 8 o 10 años, que en efecto es lo que están durando los contenciosos ahora, sin duda el tener la medida cautelar y asegurar ese resultado podría ser la solución a esta situación tan grave. Luego dice la norma, también pueden tener por objeto consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles. Ya no se habla de la verosimilitud del derecho, como lo decía Calamandrei o como lo decía la doctrina clásica. Bueno, aquí es muy importante que el mismo código señala algunas ideas ya como litigantes de cómo debe concretarse y fundamentarse el presupuesto en la solicitud y, por supuesto, en la petición y en el tipo de medida cautelar que solicite. Presupuestos para la aplicación de la medida cautelar, si ustedes se ponen a ver, la normativa amplía incluso el espectro de lo que la doctrina clásica llamaba sobre los presupuestos de aplicación de la norma. En primer lugar, dice presupuesto clásico, la verosimilitud del derecho pretendido, es decir, que sea claro la necesidad o la urgencia de la medida cautelar. Ese es un elemento desarrollado, yo diría, muy bien por la jurisprudencia contenciosa administrativa, aunque no compartamos algunas de las decisiones que basados en este elemento niegan la tutela cautelar, amparados en que no hay esa urgencia. Otro aspecto que innova el Código, esto fue tomado de la reforma italiana del año 96, es que puede otorgarse la medida cautelar solo para garantizar la eficacia de la sentencia. Y es por eso que la norma exige, en este caso el artículo 84, una correlatividad entre la pretensión de la demanda principal y la pretensión de la medida cautelar. El Código introduce una regla tomada del proyecto brasileño en ese momento, hoy Código brasileño del 2015, que impide el otorgamiento de medidas cautelares cuando ha habido un consentimiento en el tiempo. ¿Cuándo es ese consentimiento? Bueno, dependerá de cada caso en concreto, pero usualmente la doctrina moderna habla hoy de que si ha habido una situación consentida, la tutela cautelar no debe ser otorgada. El Código introduce una regla que ha sido muy polémica porque no la tiene el contencioso, es el tema de la cautela. Revisando los ordenamientos comparados modernos, diríamos de los últimos 25 años, todos los ordenamientos tienen la regla de la cautela como una forma de contrarrestar o evitar el abuso de las medidas cautelares. Como era debido, el Código también establece la posibilidad de que no se rinda esa cautela, y diríamos que en estos 8 meses de aplicación del Código Procesal Civil, la mayoría de medidas cautelares se otorgan sin cautela. Entonces, el temor que tenían algunos de que la cautela se convirtiera en el elemento disuasivo, nos parece que desde el punto de vista empírico, por supuesto, no hay esa posibilidad. Bueno, vean que la norma introduce la regla histórica del proceso de demora, pero es un concepto nuevo, totalmente diferente de la concepción que tuviera Calamandrei en su obra,
porque ya no es la lentitud del proceso, sino es si la lentitud del proceso puede afectar el derecho de la parte que reclama la cautelar. Entonces es que el acto o el eventual acto futuro de la parte contraria pueda de alguna forma dañar o hacer ilusoria la sentencia del peticionante de la medida cautelar. Y es por esa razón que el Código introduce unos procedimientos sumarísimos para el otorgamiento de las medidas cautelares. Bueno, para ir avanzando, bueno, el Código también introduce la regla de la vigencia de las medidas cautelar y al igual que el contencioso, introduce la regla del rebus sic stantibus, de manera que la medida cautelar se puede modificar, cancelar cuando hay un cambio de circunstancias. Claro, tiene que haber un cambio de circunstancias justificado, porque de lo contrario la medida cautelar estaría amparada en la cosa juzgada formal que impediría su modificación. La norma también introduce la prohibición de reiterar medidas cautelares cuando ya se han denegado o concedido, lógicamente, salvo los casos de cambio de circunstancias que, como les decía, el Código regula de manera concreta. Vean qué interesante el Código, los redactores originales del Código, tomamos dos conceptos del derecho constitucional y el derecho administrativo, como es la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas cautelares. Incluso lo introducimos como un presupuesto de estas medidas cautelares, evitando con ello el abuso de las medidas cautelares e incluso dándole al juez la facultad de ponderar esa razonabilidad o esa proporcionalidad en función de ¿qué? En función de las medidas solicitadas, en función de los hechos concretos del caso y en función de la pretensión de fondo de la sentencia principal. El Código introduce otra regla muy importante que ha ocupado grandes debates, especialmente en la doctrina italiana. Hay dos obras sobre la materia de consulta obligada, que es el tema de la instrumentalidad y la correlatividad de las medidas cautelares con la pretensión principal. Eso es un tema que en Costa Rica no se había desarrollado, por lo menos no la doctrina procesal civil. Significa que el juez, de acuerdo con esta corriente de pensamiento doctrinal que es introducida en las reformas del año 96 en Italia y que la contempla el Código Procesal Civil, el juez tiene que examinar esa correlatividad o conexidad de la medida cautelar con la pretensión principal. Es decir, que tiene que haber esa instrumentalidad, no en el sentido que la entendía Calamandrei. Calamandrei tiene la virtud de haber sentado las bases teóricas de la figura, pero sin embargo podríamos decir que en los 80s y en los 90 la propia doctrina italiana va contra el pensamiento de Calamandrei y es cuando introduce todas estas reglas. Y entonces esta regla del Código señala, siguiendo la doctrina comparada, que el objeto de principal tema de decidendum o causa petendi de la pretensión, concepto español, tiene que guardar correlación con la pretensión o la medida cautelar solicitada. Y es cuando cuando la norma habla de esa idoneidad funcional. Bueno, la garantía, ya les decía que el Código introduce la regla es la garantía o la cautela y la posibilidad de que no se haga, no se exija la garantía, y ahí el Código menciona varios supuestos, cuando hayan motivos fundados serios, cuando la prueba del peticionante sea fehaciente, cuando haya un cierto grado de seriedad en la pretensión, y cuando haya una infracción clara del demandado del deber ser y en procesos de interés social. Y vean qué interesante la prueba fehaciente, porque lo acaba de resolverse en San José, en un proceso ordinario, donde una persona invade una propiedad, tenía 6 meses de estar en la propiedad y el interdicto, como ustedes saben, no procedía porque ya tenía más de 3 meses y además alegaba que estaba realizando actos agrarios. Y entonces el actor pidió una medida cautelar para que se le restituyera al propietario y sacar al ocupante o al poseedor mientras se resolvía el proceso declarativo. El juez de San José otorgó la medida cautelar y ordenó la salida del ocupante. Entonces,
aquí era muy importante el tema de la seriedad de la pretensión. Y vean qué interesante cómo un proceso de reivindicación a través de una medida cautelar tutela el derecho de propiedad constitucional, otorgándole al propietario registrable legítimo esa posibilidad. Bueno, la norma introduce también, creo que con bastante propiedad, el tema de la modificación de las medidas cautelares. Lógicamente puede ser una medida diferente, alternativa, o puede ser una reducción de la medida cautelar cuando hay un cambio de circunstancias. Incluso hay una norma que ha sido muy polémica, a mí no me gusta particularmente esa norma fue introducida por la Comisión de Jueces, que es la posibilidad de que el juez pueda otorgar una medida cautelar diversa. Eso, digamos, tiene que ver un tema ideológico hasta donde la responsabilidad del juez, cuando la parte interesada le pide una medida cautelar y el juez otorga una que puede ser más grave, sin posibilidad de contradictorio en este caso. Bueno, ahí vienen varios supuestos que regula el Código de modificación y cancelación de las medidas cautelares. Y bueno, la justificación doctrinaria está inmersa lógicamente en las normas. Bueno, el Código introduce, vean qué interesante, la caducidad de las medidas cautelares, que me parece a mí que el Código Procesal Contencioso podría aplicar supletoriamente estas reglas porque el Código Contencioso no tiene ese desarrollo. Y caducan en un mes si no se ejecutan desde que se otorgaron, dice la norma, y caducan también en un mes, que en esto sí lo contiene el contencioso, si no se presenta la demanda luego de otorgadas. Y vean qué interesante, otra innovación, que caducan en 3 meses si hay inactividad en el proceso principal por 3 meses. Bueno, la regla de que no es posible la repetición de medidas, salvo que se aleguen motivos diferentes, sustentados en hechos nuevos y distintos, dice la norma. Es decir, si son circunstancias ya conocidas cuando se otorgó o denegó la anterior, esa medida no puede ser repetida. O si se trata de una medida cautelar distinta, ¿verdad? Lógicamente. Y lo que les mencionaba, la condena en costas, daños y perjuicios por las medidas cautelares. Y en esto hay toda una discusión teórica que quisimos evitar, y es qué pasa el peticionante abusivo de una medida cautelar cuando su demanda es rechazada y cuando evidentemente no tenía razón, ¿verdad? Se logra determinar en sentencia no solamente por el rechazo de la demanda, sino porque quizás habías alterado los elementos fácticos del caso. Entonces la normativa contempla una serie de supuestos. En primer lugar, por la caducidad de la medida cautelar, en los supuestos que ya vimos, la cancelación de la medida cautelar, cuando se solicite y se ejecute de manera abusiva, dice la norma, cuando la demanda sea declarada inadmisible o improponible, es otro supuesto, cuando la demanda sea denegada en sentencia y se logre demostrar lo abusivo de la medida cautelar y la demanda, cuando el proceso finalice por desistimiento. Y aquí quería, para terminar la presentación, entrar ahí vienen muchos, el Código hace otra importante aporte, regula muchas medidas cautelares tasadas. Yo creo que los jueces contenciosos, la figura de las medidas atípicas es muy amplia, bastante amplia, pero estoy seguro que muchos de ellos, si tuvieran unas normas, además de esa gran regulación que ha hecho el CPECA, de medidas cautelares típicas, los jueces tendrían tal vez más tranquilidad o tendrían mayor posibilidades de otorgar medidas cautelares. Bueno, nosotros pensando en eso hemos hecho una lista bastante amplia de medidas cautelares típicas y por supuesto las atípicas también, y hemos enunciado algunas otras que no hemos desarrollado que se hace como típicas. Y lo que quería concluir, para los 20 minutos que habíamos prometido, es el tema del procedimiento. Hoy, después de ya la aplicación práctica del código, yo diría que el código no hay mucha claridad sobre el procedimiento. Hay algunas diferencias interpretativas y que han creado de alguna forma un caos procesal que depende de cada tribunal o juzgado el tema de las medidas. Pero esa debería ser el íter o el camino de las medidas cautelares. Si es una medida provisional,
¿verdad? Lo que en contencioso se denomina provisionalísima, nosotros la denominamos provisional, el juez de una vez la otorga, inclusive sin necesidad de audiencia, como lo tiene el contencioso. Si la rechaza, esa resolución, si tiene en civil revocatoria y apelación, si la admite, la ordena, la ejecuta, inclusive aunque se interpongan recursos, y en este caso hay una diferencia, el civil con el contencioso, el demandado tiene que hacer una oposición por 3 días. Bueno, si el juez considera que no debe acoger la medida cautelar como provisional, entonces da una audiencia por 3 días al demandado, quien hará su oposición de manera escrita también, y si las partes ofrecieron prueba de declaración, se va a una audiencia oral que es la que está marcada ahí en verde. La norma contempla la tercera posibilidad y es que el juez no considera conveniente dar audiencia escrita de la medida cautelar, sino convocar a las partes a una audiencia oral. Es muy parecido al contencioso, ¿verdad? Pero aquí convoca directamente a las partes. En esa audiencia oral se hace la exposición respectiva del demandado y la evacuación de la prueba. Y la otra posibilidad es que el juez la otorgue, no es provisional, pero que la otorgue de manera escrita cuando ha oído a la parte contraria. Si la admite, tendrá el recurso de revocatoria y apelación, y si hay oposición con pruebas, otra vez se viene a la audiencia oral. Ahí nos faltó la flechita de la última columna. Y bueno, la audiencia oral no está clara en la norma, lo que les decía, cuáles son los actos de esa audiencia oral. Se ha ido integrando y se dice que se hace con los actos en lo que sean compatibles de la audiencia oral de los procesos sumarios. Se da audiencia a la parte contraria, se evacúa la prueba, se hacen conclusiones, se están haciendo conclusiones y se dicta la resolución oral de la medida cautelar, resolución contra la cual proceden los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. Bueno, nuevamente quería agradecer, no quería abusar del tiempo, agradecer nuevamente a don Enrique, un gigante sin duda del derecho administrativo, referente obligado en nuestro país y en nuestro continente, por la deferencia de compartir con gigantes del derecho en general, y por supuesto muy feliz de estar a la par de mi amigo Manrique Jiménez. Cualquier consulta, igual vamos a facilitarle la presentación para los que la quisieran tener.